Ahora, en la segunda parte de nuestro estudio, vamos a ver la presentación que es objeto de este estudio, pero entendiendo qué pasó con la Biblia y entendiendo que hay versículos que tienen las palabras sabias de Roma que son contrarias a la ley y el testimonio de los profetas. Y vamos a ver qué es lo que predica nuestro hermano. Este hermano se llama Emanuel Vallejos, y ahora es parte de un ministerio Fuerte y Clamor. Vamos a ver qué es lo que predica en este mensaje. Y vamos a ir analizándolo. Feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Una alegría poder compartir juntos en esta mañana. Durante estas últimas semanas, estos últimos sábados, estuvimos compartiendo temas que han roto un poco la dinámica que traíamos con temas, no me gusta llamarles motivacionales porque está desvirtuada esa palabra, pero eran temas que tendían a motivar, a animarnos. Y empezamos a ver un poco temas más educativos. Y yo creo que la providencia del Señor ha hecho eso, porque necesitamos también educarnos. Y les pido disculpas si hoy quizá vamos a entrar en algunas cuestiones técnicas, pero lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible, porque la idea es que abramos nuestros ojos y sepamos que la guerra contra la Biblia no ha terminado en la Edad Media. Las iglesias protestantes también están luchando contra la Biblia, pero con la misma Biblia. Es decir, han pasado los años, han salido nuevas versiones de Biblias con el objetivo de ocultar algunas verdades. Y la verdad que vamos a tocar hoy tiene que ver con la verdad acerca de Dios. Ayer empezó una campaña en Carolina del Norte con nuestros hermanos allá, con Jessel, varios hermanos, y me pidieron que les grabara un mensajito. Así que en el mensajito yo les decía, hermanos, esta no es la primera campaña que se hace y no va a ser la última. Vamos a seguir haciendo campañas con el mismo lema, es tiempo de conocer a Dios. Y cualquiera de nosotros podría llegar a decir, miren, ya conocemos ese tema, tengo noticias, lo vamos a estudiar por toda la eternidad. O sea, siempre va a haber nueva revelación, siempre va a haber nueva luz sobre este tema, porque es el centro del mensaje, ¿sí? Hay incluso misterios que han de ser desvelados durante las edades eternas para cada uno de nosotros. Y el tema que vamos a estudiar hoy, si se puede poner la primera, como para ir introduciéndonos, la primera diapositiva, yo le puse un título provisorio, por lo menos, que es el unigénito Hijo, y ustedes van a ver ahí un texto griego, un texto en caracteres griegos, tiene una partecita marcada. Ese es un texto griego de primera de Juan 4:9, y tiene unas palabras marcadas ahí que hablan acerca de una palabra en particular. Y yo lo voy a decir de esta manera, hermanos, para que tomemos conciencia. La teología escolástica que viene de la Iglesia Católica y que la han heredado todos los protestantes, todas las iglesias protestantes, está atacando la palabra de Dios y está atacando el corazón de la palabra de Dios, el centro de la palabra de Dios, que es la preciosa y maravillosa verdad de que Dios tiene un hijo, pero no un hijo cualquiera. Porque los ángeles son hijos de Dios, ¿o no? Son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Si lo aceptamos a Él como Padre, somos adoptados y somos hechos hijos de Dios. Pero a Jesús no se lo llama hijo de Dios como el resto de los demás. A Jesús se lo llama hijo de Dios en un sentido más amplio, más profundo. Él es el único hijo engendrado de Dios. Dios tiene muchos hijos, pero solamente uno de esos hijos es engendrado. Solamente uno tiene la propia naturaleza del Padre. Y ustedes van a ver ahí en esa portada que yo puse la palabra griega para que se vayan familiarizando. No necesitamos saber griego,
Pero como nuestros enemigos vienen con cuentos chinos, en vez de cuentos chinos, cuentos griegos, porque saben lo que es un cuento chino. Un cuento chino, usted no lo puede verificar, los cuentos de hadas no los puede verificar. ¿Dónde suceden los cuentos de hadas? En un país muy, muy lejano y hace mucho, mucho por verificar lo que te voy a contar a continuación. Un cuento chino, un cuento de hadas, es una mentira inverificable. Pero como nosotros somos cristianos y no creemos cuentos chinos o cuentos de hadas, vienen con cuentos griegos. Y entonces, apelando a nuestra ignorancia sobre las lenguas originales. Entonces no es que nosotros vamos a leer las lenguas originales, pero no está mal ir de vez en cuando al diccionario Strong y ver si lo que el pastor dice es verdad o no. Porque el pastor le va a decir a usted, en griego, su Biblia está mal traducida. En griego, esta palabra significa otra cosa. Y usted tiene que decir, ah, sí, es verdad. Bueno, voy a ir al diccionario Strong y voy a ver qué significa esa palabra en griego. Por eso puse el numeral ahí del diccionario Strong, que es 3439, y que se vayan familiarizando con la palabra monógenes. Que aunque sea griego, como nosotros tenemos una lengua española que tiene muchos términos griegos y muchas cosas, si yo les digo mono, fuera del tema del animal, del mono, ¿qué significa mono? No hay que saber griego para eso, ¿verdad? Mono significa uno. Y si yo le digo genes, genética, de ahí vienen las palabras que nosotros usamos de genes o genética, entonces monógenes es el único que tiene los genes. En otras palabras, el único engendrado. El único hijo engendrado. ¿Cómo hay una palabra en español para eso? Porque en griego puede ser una palabra compuesta por dos, mono y genes. Pero en español tenemos una palabra compuesta para eso, es unigénito. Uni, de único, génito, de genes. ¿Cómo lo tradujo la Biblia? Unigénito, perfectamente traducido. Jesús es el unigénito hijo del Padre. Y ahí está el texto griego que tiene esa palabra monógenes, unigénito, y el texto de Juan, ¿no? De Primera de Juan, que dice, que lo vamos a leer también más adelante. Y fíjense, tan importante es esa palabrita sola, que el diablo la quiere destruir o desvirtuar, que es la prueba, según Juan, del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió no a cualquier hijo, no a uno de los tantos millares de hijos que le alaban constantemente, no, a su hijo unigénito. Él mandó a un ser divino con su propia carne y con su propia naturaleza. Bueno, aquí para un poquito. Fíjense que aquí el hermano Emanuel está diciendo que el que vino acá a la tierra es un hijo divino. Y recién acabamos de ver que Jehová no tiene hijos. No hay otra persona que sea Dios como él. Él, claro, no conoce a ninguno. ¿Qué está defendiendo a nuestro hermano? Él creó en Nicea. Y está tomando las palabras de San Jerónimo en nuestra Biblia como si fueran las palabras de Dios. Está diciendo un hijo engendrado que es divino. Y ese es Apolo, es la imagen del ángel del abismo. Entonces él cree en el Dios Padre que creó en Nicea y el Dios Hijo que creó en Nicea. Y usa las palabras de San Jerónimo para defender esa doctrina. Pero es contrario totalmente a todos los claros y categóricos, así dice Jehová, en los que Jehová nos dice que no tiene un hijo, que no conoce a ninguno que sea como él, que tenga su esencia, su sustancia, que sea fuerte, sea poderoso, que sea Dios. Entonces, ¿en qué se basa este hermano nuestro? En las palabras de los sabios de Roma. ¿Y qué hace con los claros y categóricos, así dice Jehová? Los elude. Si los conoce, los oculta. No lo sabemos. Lo que vemos es el fruto, lo que hace. Entonces está presentando al Dios Hijo, creado en el Concilio de Nicea. Y él no cree en el Espíritu Santo, por eso es un hermano arriano, porque cree lo mismo que creían Arrio y sus discípulos. Fíjense, sigamos escuchando lo que dice. Lo que dice es verdad. En el griego dice
lo que él dice, el monógenes, el único engendrado por Dios. Pero en el Antiguo Testamento Dios no conoce a ninguno. Obviamente esos son de San Jerónimo, pero sigamos escuchando lo que dice. Yo, como siempre, llego tarde a todo, ¿no? Este tema lo preparé pensando en responder un video de un pastor protestante, evangélico. Los pastores protestantes evangélicos, en su mayoría trinitarios, no creen que la palabra monógenes signifique unigénito, o por lo menos tratan de meternos ese cuento chino. Pero los adventistas también hacen lo mismo. Así que me puse a investigar un poco, y vamos a ver en la siguiente diapositiva, me puse a investigar un poco y encontré este artículo. Este artículo fue publicado en una revista adventista, en una revista Ministerio Adventista. ¿La revista Ministerio Adventista la escucharon mencionar alguna vez? Es una revista que no es para los miembros. ¿Es para quiénes? Para los pastores. Hay una revista que se llama Anciano también, que no es para todos los miembros. Es para los ancianos. Pero es bueno que los miembros lean lo que va para los pastores. También. Entonces, si usted tiene posibilidad de conseguir la revista del ministerio para ver cuál es la bajada de línea, cuál es el mensaje que se está bajando a los ministros, está bueno. Ahora, por la tapa, ustedes se darán cuenta que no es una revista muy moderna. La revista es del año 1979. Él tiene un texto en azul en la parte de abajo. ¿Qué significa? Es un link donde puedes descargar la revista si tú quieres. Así que yo después voy a poner a disposición el PowerPoint y el que quiera puede descargar el PDF de la revista, ¿sí? Para tenerlo y para poder leerlo. En esta revista del año 79, fíjense, yo no había nacido. ¿Cuántos de ustedes que están acá ya habían nacido? Creo que Vicky nomás y yo no nacimos. Para que sepan, ustedes me ven así, pero yo no había nacido todavía. En el 79, en esa revista, obviamente yo siempre llego tarde, y en esta revista ya se hablaba de este tema, hermanos. ¿Saben cuándo se votó la Trinidad en la Iglesia Adventista? Por la conferencia en el año 1980. Pero ya en la década del 70 se venía masticando. Roma no hace nada de un día para otro. Todo se hace con décadas y hasta siglos de antelación. Ya en la época de nuestros pioneros estaban infiltrando elementos en la iglesia que estaban minando la doctrina de Dios. Entonces, en esta revista hay un artículo que se titula Cristo, el unigénito Hijo de Dios, escrito por Pedro Apolinario, un pastor, y voy a leerles solamente algunas citas, no le voy a leer todo el artículo, pero solamente algunas cosas interesantes. En la siguiente, arranca haciendo un par de preguntas, este artículo, y dice así: ¿cuál es el sentido de la palabra unigénito usada en Juan 3:16? O sea, lo primero que hace el artículo es preguntar, ¿qué significa unigénito? Y uno podría decir, pero ¿por qué habría que preguntar? Basta con ir al diccionario. ¿Qué significa unigénito? Único engendrado, único nacido. Pero hay que preguntar porque hay que cambiarle el sentido a esa palabra. Después dice, ¿quién tradujo la palabra griega monógenes por unigénito, el único engendrado, siendo que esta palabra no tiene este significado? Interesante. Estas son preguntas que involucran una respuesta. Yo no debería preguntar quién cambió equivocadamente o quién tradujo equivocadamente esta palabra. Yo tendría que decir, ¿qué significa esta palabra? Porque al poner qué significa esta palabra voy a poner todas las acepciones y voy a ver la que es correcta también. Pero en la pregunta yo ya estoy dando a entender de que está mal traducido. Estoy sembrando dudas sobre qué, sobre la palabra de Dios. ¿Quién tradujo mal esta palabra? Eso es lo que trata de dilucidar el artículo. Yo no voy a leerles el artículo, les voy a leer las conclusiones. Fíjense lo que dice en la siguiente. Tiene varias cosas interesantes ese artículo, pero no quiero tomar mucho tiempo con eso, pero está disponible para los que lo quieran. Dice, la palabra controvertida
no es controvertida la palabra, hermano. Es controvertida si acerca de Dios. La palabra controvertida en este versículo, en lo relativo a su auténtico significado, es el término griego monógenes. Cuando un pastor hace eso, lo que está haciendo es separar al lector de la verdad, de la palabra, y decirle, miren, usted tiene que pasar por un filtro, y ese filtro soy yo, que estudié griego. Usted no sabe griego, pero yo sé griego, así que yo le voy a decir el verdadero significado, porque su Biblia está mal traducida. Hermanos, la teología está destruyendo la palabra de Dios. La está destruyendo, la está desfigurando. Cuando leemos uno no significa uno. Cuando leemos hijo no significa hijo. Cuando leemos unigénito no significa unigénito. Todo está siendo cambiado. Entonces dice, el término griego monógenes, que necesita ser bien estudiado para tener una cabal comprensión del problema. O sea, esto no es que usted agarra, abre la Biblia y lee y entiende. No, no. Esto requiere mucha disciplina, mucho estudio. Monógenes fue traducido en la versión King James, que era la que usaba ¿quiénes? Los pioneros, por unigénito. Pero en la versión revisada estándar y en la nueva Biblia en inglés fue traducido como único. Siempre llego tarde. Hace un tiempo tuvimos una charla con un pastor. Estábamos en una iglesia debatiendo este tema de la Trinidad. Entonces este pastor, lo primero que dijo, una de las cosas que dijo fue que la palabra unigénito no significaba único engendrado en el griego original. Entonces yo le dije, desafiante yo, ¿no? Llegando tarde siempre. ¿Y por qué no lo traducen como tiene que ser? Pensando que no se atreverían a traducirlo de otra manera. El pastor me dijo, eso ya se está haciendo. Y yo pensando en mi mente que en el futuro iban a venir Biblias que iban a tener borrada o cambiada la palabra unigénito. 1979 es esto. Tenemos que estudiar, hermano. Tenemos que leer. Yo empecé esta semana a preparar este tema pensando en simplemente mostrar los versículos que muestran el verdadero significado de la palabra y no tenía la más pálida idea de que ya habían Biblias que habían borrado de un plumazo la palabra unigénito circulando entre nosotros. ¿Sí? Yo me desayuné con esto esta semana. Entonces, en la siguiente vamos a ver los ejemplos que se mencionan. Biblias en inglés, ¿sí? Ahí vamos a ver que aparece la Biblia King James, que es la que usaba los pioneros, y cuando habla del único hijo engendrado, dice only begotten son. Significa, y recuerden esa expresión, only begotten son. Esa expresión en inglés significa el único hijo engendrado. Así decía la Biblia King James. ¿Cómo dice la versión estándar revisada? Only son. Único hijo. Como dice la nueva versión en inglés, la nueva traducción, único o solo hijo. Único y solo hijo. ¿Qué hicieron con la palabra monógenes, que significaba unigénito? Que cualquiera podía ir al diccionario y ver qué significaba el único engendrado. La quitaron de raíz. Ahora, ¿qué piensan ustedes de las versiones en español? ¿Habrá pasado lo mismo o no? Vamos a ver la siguiente. Biblias en español. Biblias en español. Tenemos la Reina Valera, que es la de siempre. Vamos a volver. Ahí está. La Biblia en español, la Reina Valera antigua, pero que es la misma 60, 1909, Reina Valera Gómez. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito es monógenes, es único engendrado. Fíjense la traducción en lenguaje actual. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que en él crea en mí, que crea en mí, no muera, sino que tenga vida eterna. Bueno, se tomó muchas libertades
en la traducción, pero le borraron la palabra unigénito, y la Dios habla hoy, que puede ser muy buena y todo, pero tiene muchas cosas que están mal traducidas. Le pusieron hijo único. Si van a la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica también, dice hijo único. Porque la teología ha evolucionado, los hombres han adquirido tanta sabiduría, que ahora saben que en realidad único engendrado está mal traducido, que simplemente basta con poner único hijo. La palabra engendrado no va, ¿sí? Volvamos al artículo, en la siguiente diapositiva. En el artículo menciona una conclusión que hace el autor. Sí, hay dos puntos que toca el autor sobre este tema. Dice el libro Problemas en la Biblia o Problemas de Traducción en la Biblia, publicado por la Asociación General, o sea que vemos que es un libro anterior a cuando fue publicado este artículo, afirma lo siguiente sobre esta palabra en la página 202. Jesucristo, Dios preexistente, el divino verbo creador, llegó a ser, en un sentido incomparable, el Hijo de Dios en la encarnación. O sea, ¿cómo llegó a ser Hijo de Dios? En la encarnación. Por eso se llama monógenes. ¿Qué significa monógenes? El único en su especie, o el único en su género. El único en muchos aspectos de su ser y de su vida. Básicamente, lo que creen los teólogos modernos es que monógenes no significa unigénito, único engendrado, sino que significa que no hay otro como él, que es el único. Bueno, vamos a parar un poquito aquí y vamos a hacer unos comentarios. Por supuesto, fíjense que aquí están hablando Jesucristo, Dios preexistente, el divino verbo creador, y no existe. El Dios preexistente no existe, el Dios Hijo preexistente ya vimos que no existe. El divino verbo es un verso, no existe el divino verbo, el verbo Platón no existe. Llegó a ser, en un sentido incomparable, el Hijo de Dios en su encarnación. Por eso se lo llama monógenes, el único en su especie. A ver, ¿por qué están tratando de eliminar justamente la palabra engendrado? Porque en el fondo, aparte de enseñar justamente la Trinidad o el arrianismo, como enseña este hermano, y creen el verbo, el Dios Hijo engendrado por Dios en la eternidad, etc., lo que quieren eliminar es el Evangelio del Reino de Dios. ¿Por qué? Porque Juan es muy claro. Vamos a ver a Juan 1. Porque algunas cosas fueron cambiadas y otras no. Porque Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Pero ¿qué nos dice Juan 1:10 en adelante? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, ¿quién es Jesús? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es el creador, es Jehová. No es un Dios hijo, no es el verbo, ¿no? Pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que él es Jehová, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Fíjense la palabra engendrados, ¿dónde aparece? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Porque Dios engendra de vuelta a los hermanos de Jesús, como anunciaba las palabras del Antiguo Testamento, por eso el Evangelio del Reino de Dios. Y como vemos en Romanos, capítulo 8, versículo 28 en adelante, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a qué Dios? Al Dios verdadero, a Jehová, todas las cosas les llevan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué cosa? El primogénito entre muchos hermanos. Porque Dios engendraría muchos hijos. Esa es la promesa. Y todos serían hijos de Dios, engendrados de Dios. Entonces hay que tener en cuenta que lo que están haciendo con nuestras Biblias es tratar de eliminar toda relación con el Evangelio del Reino de Dios. No quieren
dejar de decir que Jesús es el Dios Hijo eterno. Todo. No, no. Lo que quieren eliminar es toda referencia al verdadero Evangelio, donde Dios dice que engendraría hijos y que serían parte de la simiente de la mujer. Porque como Roma quieren decir que la simiente es una sola persona. Y es mentira. Entonces, ese es el origen de los cambios que hay en nuestras Biblias. Quieren eliminar toda referencia al Evangelio del Reino de Dios, porque eso fue claro, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Y lo que quieren pelear es contra el verdadero Evangelio. Y por supuesto, lo que dice nuestro hermano es verdad, porque en el texto que aparece en el griego, el texto que creó San Jerónimo, dice lo que él dice. O sea, es claro. Se dice que Jesús, como decía Nicea, hay un Dios Hijo, engendrado Dios Padre, su esencia, sustancia, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de luz verdadero. Y eso es lo que quería reflejar Jerónimo Estridón. Pero como a los pastores o sacerdotes de la Gran Babilonia mucho no le importa justamente cambiar todo y van cambiando todo, lo hacen. Pero lo que no sabemos si sabe o no sabe nuestro hermano es que lo que él está defendiendo es totalmente contrario a los claros y categóricos, así dice Jehová, en el que Dios dice que no existe tal Dios Hijo, que él no conoce a ninguno. Y entonces él está defendiendo a un ídolo que fue engendrado por el Dios Padre como otro Dios, que eso es, el que lo engendró fue Zeus. Zeus engendró Dios, engendró a Apolo, y él está adorando a la imagen de Apolo. Si lo sabe o no lo sabe, no lo sabemos. Ahora, si lo hace sabiendo, es un tema muy delicado. Ahora, si no lo sabe, está engañado. Pero si lo sabe, se trata de un engañador. Ahora, nosotros no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Nosotros simplemente podemos oír lo que Él enseña. En su especie. Ahora, ¿por qué dicen que a Jesús se le dice que no hay otro como Él? Porque cuando Él se encarnó pasó a ser divino, humano. Entonces no hay otro como Él. Es divino y humano. Hay muchos. Ahora de vuelta, vamos a parar esto. Jesús, divino, humano. No tiene sentido. Ahora, si Jesús era Dios, que había sido engendrado, el único Dios engendrado, cuando se hizo hombre, conservó su naturaleza divina. Es un concepto romano, un concepto pagano. Pero la Biblia dice otra cosa. ¿Qué dice el mismo libro de Hebreos? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2. Hablando de Jesús, que dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, en su naturaleza, Jesús ¿cómo era? Era un hombre, menor que los ángeles, como todos los hombres. Ahora, si hubiera sido divino, hubiera sido infinitamente superior a los ángeles. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque Jesucristo hombre era hombre, no es un Dios. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Un Dios tiene inmortalidad, no puede morir. Entonces justamente el autor de Hebreos, aparte de los versículos corruptos por los sabios de Roma, está hablando del verdadero Jesús, que era un hombre, y murió, y era menor que los ángeles. Si hubiera tenido atributos divinos, hubiera sido infinitamente en su naturaleza superior a los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, Jehová, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque Dios engendraría muchos hijos, los hermanos de Jesús, por eso tenía que ver linaje, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifique los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Por qué Dios tendría hijos? Sí, los hijos de Dios es una referencia a Isaías 8,
donde Dios le promete al Mesías que engendraría otros hijos que serían sus hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de la misma carne y sangre, para destruir por medio de la muerte el que tenía el periodo de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Qué tenía que hacer? Un hombre, no un Dios. ¿De qué está hablando nuestro hermano? Hablar de un Jesús divino humano, del anticristo, de la imagen de Satanás, no el verdadero Jesús. Y está engañado. Ahora, si lo sabe o no lo sabe, no sabemos, porque si lo sabe, se trata de un engañador, es un tema muy delicado. Pero si está engañado, llegará el momento en que será puesto frente a la verdad. Sigamos viendo esta presentación. Los humanos, está el Padre que es divino, y según la Trinidad hay dos seres más divinos, que son el Padre y el Espíritu Santo, pero Jesús es monógenes porque es el único en su especie, el único en su género, pero no porque sea el único engendrado, porque si fuera el único engendrado, se cae ¿qué cosa? Toda la Trinidad, se cae la Trinidad, ¿sí? Vamos a ver la conclusión en la siguiente, que dice así: concluiremos con una paráfrasis de Juan 3:16. Una paráfrasis de Juan 3:16 significa así hay que entender este texto. Así hay que entenderlo, no como está en la Biblia. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, aquel que es incomparable y tan maravilloso que nadie puede describir, para que todo aquel que en él crea no perezca, más tenga vida eterna. Qué tremendo, hermanos. ¿Siguen habiendo ataques contra la Biblia? Claro que sí. No de la Iglesia Católica, o sí quizá de la Iglesia Católica a través de sus agentes en las iglesias protestantes. Y de todos aquellos que han aceptado la teología y el vino de Babilonia, porque recuerden que la doctrina de la Trinidad es parte del vino de Babilonia. ¿Y qué hace el vino? El vino destruye, exactamente, embriaga, destruye todo lo que toca. Entonces, vamos a ver en la siguiente, para recapitular y que ustedes lo tengan fresco en su mente, ¿sí? Si no conocían la palabra, hoy la aprenden y ya por lo menos van a tener un arma para defenderse ante los posibles engaños que ya están circulando. ¿Cuál es el significado original de la palabra? Monógenes. Unigénito, único nacido, único engendrado. ¿Qué implicancias tiene esto? Que es el único igual a Dios. ¿Cuántos más hay igual a Dios? Solamente uno, porque si es el unigénito y es el único que tiene los genes del Padre, no hay otro que tenga los genes del Padre. Y esto lo reconoce toda la Biblia, porque dice, ¿quién conoce al Padre sino solamente el Hijo? ¿Y quién conoce al Hijo? Solamente al Padre. ¿Sí? Entonces, esto significa que es el único igual a Dios, que comparte con el Padre la naturaleza divina, que comparte los genes, pongo entre comillas, porque a los que les gusta discutir se basan en tecnicismos, obviamente que no estoy hablando de que Dios tenga carne y sangre como nosotros, estoy hablando genes, la naturaleza, la misma naturaleza del Padre. En definitiva, si tomamos la versión original, es su Hijo literalmente. Entonces fíjense aquí que está hablando de Zeus y de Apolo, y está ignorando todo lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, o sea, porque no se alimentó de toda palabra que sale de la boca de Jehová, y como Jesús lo dijo claramente, no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, citando las palabras del Deuteronomio. Entonces, ¿qué está defendiendo? A un ídolo, a un ídolo engendrado por el Dios Padre de su esencia y su sustancia, que es igual a Dios, otro Dios. Está defendiendo a Zeus y a Apolo, y no conoce a Jehová, porque es el único igual a Dios, que comparte con el Padre la naturaleza divina, o sea, es otro Dios, que comparte los genes del Padre, es su Hijo, engendró esencia de su sustancia. Es el creo en Nicea, defiende la creencia arriana. Creo en Nicea, hay un Dios Hijo engendrado, que es la imagen de Apolo, y el Dios Padre es Zeus. Está adorando a dos ídolos paganos y no lo sabe. Ese es lo triste. Por eso es un hermano adventista, y es triste que muchos adventistas crean esto. ¿Por qué los creen?
porque esto lo creían Jaime White, Urias Smith, Andrews, y lo llegó a creer en White, y lo reflejó en sus escritos, está ahí. Por eso Dios nos dijo realmente que no usemos sus escritos para su doctrina, porque están llenos de errores heredados de los paganos y los papistas. Sigamos escuchando a nuestro hermano. Si Jesús es engendrado por el Padre, es su hijo literalmente, no es un hijo figurativamente. Ese engendrado es literal. Ahora, el significado teológico que están queriendo imponer es que monógenes significa único en su género o único en su especie, que no existe otro como él que sea tanto divino como humano a la vez. ¿Y cuál es la implicancia? Que no es hijo literalmente. ¿Qué se está atacando con esto? Al Hijo de Dios, al centro de todo el Evangelio, como dice Juan, ¿no? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Ahora, ¿qué dice Juan? Que creamos el verdadero Mesías. No está hablando que creamos que Jesucristo es un Dios engendrado por el Dios Padre. Eso es paganismo, eso es creo Nicea. Es triste, pero eso es lo que cree este hermano y enseña. Hay mucha gente que lo sigue, porque hay muchos adventistas arrianos. Y los lobos vestidos de oveja, que está acostumbrado a usar tesis y antítesis, presentan una pelea entre dos grupos que creen en lo mismo, en el credo de Nicea, en el credo de Constantino, en la misma imagen, en la imagen de Apolo. Y muchos hermanos adventistas creen que conocen la verdad, porque creen en lo que creían Jaime White y Urias Smith y Andrews, y están equivocados, porque ese Dios Hijo engendrado no es el verdadero Mesías, porque el verdadero Mesías es Jehová manifestado en carne, no es un Dios Hijo. Dios no tenía un Dios Hijo, y es muy claro en su palabra. Están creyendo en un ídolo. Pero si Jesús no es el Hijo realmente, ¿qué problema? ¿Cuáles son los textos afectados? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Esto que vamos a ver ahora son los textos que son afectados, que no son muchos, ¿sí? Pero son unos cuantos que están en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan. Es el apóstol Juan el que usa este término para referirse a Cristo y estos textos serían afectados. Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es el unigénito del Padre? El verbo de Platón, el Dios creador, que no existe, como vimos, porque el que nos creó es nuestro Dios y Padre, no un Dios Hijo. ¿No? Y entonces, ¿qué está defendiendo? La mentira, y está engañado. Pero por supuesto, lo que está haciendo la traducción es correcta, porque gloria como el unigénito del Padre está bien traducido de monógenes, porque está traduciendo las palabras San Jerónimo, pero no las de Juan. ¿No? Pero para conocer la verdad, tiene que sujetar los profetas, tiene que buscar la perfecta cadena de verdades en las que Dios habla de sí mismo en su palabra. Habla de él, habla del Mesías, y va a ver que esto es mentira. Que Juan 1:14, como Juan 1:1-3, contiene la suciedad y la basura introducida en nuestras Biblias por los sabios de Roma. Y es una mentira. Y él está adorando a un ídolo, que es la imagen de Apolo, el ángel del abismo. Recuerden que cada vez que leemos unigénito, ¿qué estamos diciendo? El único engendrado, ¿sí? Entonces, cuando la gente dice, ¿dónde dice la Biblia que Jesús fue engendrado? Bueno, todos estos textos que estamos leyendo ahora están diciendo que es engendrado. Lo están diciendo con la palabra monógenes, unigénito. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Texto afectado también. No sería unigénito según ellos. Juan 3:16, que siempre lo decimos aquí, el texto más conocido de la Biblia y el menos creído de la Biblia. Porque ¿cuántos cristianos creen literalmente este texto? Muy pocos. Y si cambian el versículo y si le cambian la palabra, menos todavía. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera significa tanto. ¿Cuánto amó Dios al mundo? Tanto que dio al único engendrado.
porque pudo haber dado un ángel. Les hago una pregunta, ¿habían ángeles dispuestos a morir? ¿Eran hijos de Dios? Sí. Podría haber dado cualquiera de sus hijos, pero no dio a un hijo creado, dio a un hijo engendrado, al único que tenía. Entonces ahí se ve el amor de Dios. ¿Qué quiere hacer Satanás? Destruir justamente la imagen de un Dios amoroso. Tenemos que estar atentos a eso, hermanos. Entonces, en la siguiente tenemos 2 textos más que mencionan la palabra unigénito en el Nuevo Testamento. Es Juan 3:18, que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, hermanos, la condenación o la vida eterna depende para nosotros de creer o no creer este tema. No solamente lo dice acá en Juan 3:18, también lo dice en Juan 17, esta es la vida eterna. Exactamente, que conozcamos a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y acá se menciona que es unigénito. Y primera de Juan 4:9, en esto se mostró... Paré un poquito acá. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos al verdadero Dios y al verdadero Jesús. ¿Y quién es el verdadero Jesús? El definido en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Porque Jesús, cuando resucitó, les contó a sus discípulos quién era Él, abriéndoles el entendimiento para que comprendieran las escrituras de la ley de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Y qué dice ahí? Que es Jehová. Que Jesús es Jehová. No es un Dios hijo engendrado por Jehová, no tiene hijos. ¿Quién se hizo hombre para redimirnos? Dios mismo. ¿Quién es nuestro rey y nuestro redentor? Jehová mismo. Y eso es muy claro en la palabra de Dios, y lo vimos. Entonces, ¿en qué cree nuestro hermano? En un ídolo, en un Dios hijo engendrado, que es la imagen de Apolo, el hijo de Zeus, que es la imagen del ángel del abismo. Y está engañado. Está adorando a un ídolo y cree que la vida depende de adorar a Apolo. No, está engañado. Tiene que hacer lo que Dios dijo que tiene que hacer, tiene que arreglar su lámpara, tiene que buscar la perfecta cadena de verdades en la que Dios habla de sí mismo en su palabra, y va a ver que está adorando un ídolo y está equivocado. El amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Si ustedes se fijan, ahí puse algunas imágenes de la tentación de Cristo en el desierto. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás hoy mismo a través de la teología? Lo mismo que hacía frente a Cristo. ¿A quién fue el primero que quiso convencer Satanás de que no era hijo? Al mismo Cristo lo quiso convencer de que no era hijo. Lo puso en duda. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Hasta cuando... Fíjese, Satanás no puso en dudas. Quería que Jesús intente transformar las piedras en pan como si fuera un Dios, para que siguiera sus pisadas. ¿Y qué le dijo Jesús? Soy hombre. Y le citó las palabras justamente de la ley. No solo de pan vivirá el hombre, soy hombre, le dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Porque Jesús tenía que vivir como nosotros tenemos que vivir. Nuestro hermano está equivocado, está adorando un ídolo. Cree que Satanás tentó a Jesús a creer que no era un Dios. No, al contrario. Satanás quería tentar a Jesús a tratar de actuar como si fuera un Dios. Y él le contestó claramente, soy hombre. Estaba en la cruz del Calvario, le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y ahora Satanás nos dice por medio, lamentablemente, de pastores protestantes que Jesús no es el Hijo de Dios. Y es todo lo que necesitamos creer para tener vida eterna. Qué tremendo, hermano. Cambios en la Biblia, en la actualidad, Biblia protestante, usted se compra una Biblia protestante y le arrancaron de raíz una palabra, de que Jesús es el Hijo engendrado del Padre, ¿sí? Ahora, yo voy a compartir a continuación ejemplos claros de esta palabra monógenes. Lo que vamos a ver ahora son ejemplos, porque monógenes no aparece solamente en los textos de Juan que leímos, en el Nuevo Testamento aparece en otros casos. ¿En qué casos aparece monógenes? Vamos a verlos. Uno de ellos es el milagro del hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Dice, cuando llegó, esto está en Lucas 7, 12 al 14,
Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Fíjense cómo dice ahí, hijo único de su madre. ¿Qué palabra en griego está ahí? Monógenes. Hijo único de su madre. ¿Será que quería decir único en su especie, único en su género? ¿Qué tontería es esa? Hijo único de su madre. Era el único engendrado. ¿Cómo se entiende la Biblia? Texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, hermanos. No podemos entender la Biblia usando nuestra sabiduría humana, ¿no? Como hacen los teólogos, agarran una palabra, la separan, le buscan otro significado que esté de acuerdo a sus creencias y dan una explicación filosófica. ¿Cómo se debe entender la Biblia? Comparando un texto con otro. Jesús es el hijo unigénito del Padre. Este difunto era hijo único de su madre, era hijo unigénito de su madre. Aunque el texto en español no dice unigénito, pero en griego dice monógenes, igual que en los textos de Cristo. Entonces dice que era hijo único de su madre, la cual también era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Hermanos, ¿por qué Jesús se compadeció de ella? En realidad Jesús se compadecía de toda la humanidad doliente, ¿verdad? O sea, no había un ser humano que estuviera en una condición en la cual Cristo no se compadeciera. ¿Pero por qué se compadeció de esta mujer? Era viuda y era todo lo que tenía. Exactamente, y era su único familiar, porque nosotros perdemos familiares, perdemos padres, hermanos, pero perder un hijo, y no solamente un hijo, el único, es el dolor más terrible que puede atravesar un ser humano. Esa mujer no estaba atravesando cualquier pérdida, era la pérdida que Cristo la entendía, porque era el sacrificio que él y su padre mismo estaban haciendo por la raza humana. Entonces Cristo se compadece, y hay varios casos como este que vamos a ver ahora, se compadece de manera especial por aquellos que estaban perdiendo o que veían morir a su monógenes, su unigénito. Ese es el dolor más terrible, ¿sí? Por eso cuando Dios amó tanto al mundo que dio a su monógenes, el único engendrado, no hay dolor más grande para el Padre que ver a su hijo morir. Este es un ejemplo donde se usa la palabra monógenes. Vamos al siguiente. Otro ejemplo claro lo encontramos en Lucas 8, 41 al 42, que es la hija de Jairo. La hija de Jairo también murió, estaba enferma. Dice que he aquí un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, vino y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única. ¿Qué palabra había ahí? Monógenes. Hija unigénita, única engendrada, como de 12 años, y ella se estaba muriendo y yendo la multitud la apretaba. Conocemos la historia. En el camino Jesús se tardó porque había que sanar a alguien más. ¿A quién? A la mujer con flujo de sangre. Y Jesús llegó cuando esta muchacha ya estaba muerta y la resucitó para gloria de Dios. Tenemos otro ejemplo de que monógenes no significa único en su especie, único en su género. Ninguna de esas locuras. Esos son cuentos, hermanos. Aprendan. Tenemos que respetar la autoridad, tenemos que respetar las canas, tenemos que respetar todo, pero las mentiras hay que llamarlas por su nombre. Esos son cuentos, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Lucas 9, versículos 38 al 39. Este es otro caso de un muchacho que tenía un espíritu inmundo, que cada rato quería destruir a ese joven, echándolo al fuego, echándolo al agua, y los discípulos no habían podido liberarlo. Después de reprender a los discípulos, Jesús se fue y lo sanó. Dice, aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo. ¿Por qué? Porque es mi único hijo.
monógenes. Ustedes pueden ir después al texto griego, no hace falta que entremos ahora, pero ustedes pueden ir. Si ustedes agarran la aplicación, esto para los que usan la aplicación, por ahí no todos me van a seguir en esta explicación, pero los que usan la explicación de la Biblia, si tienen la Reina Valera con un más, que significa que tiene el diccionario Strong, ven Juan 3:16, por ejemplo, ¿no? Que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En unigénito le va a aparecer la palabrita monógenes. Le dan esa palabrita y cuando le dan esa palabrita le van a aparecer todos los textos donde más aparece esa palabra. Y entonces ustedes van a ver que son estos textos que estamos leyendo ahora, ¿sí? Que es la misma palabra. Usted no tiene que saber griego para confirmarlo. Estos textos usan la misma palabra griega y no significa único en su género, significa único hijo. Ahora, vamos a ir a un ejemplo que es un ejemplo cuestionado. Yo no sé por qué la gente se pone a cuestionar la Biblia, pero nuestros teólogos, nuestros pastores están muy acostumbrados a decir que Pablo se equivocó, que Abraham se equivocó, que todos se equivocaron, menos ellos. Esto hay que decirlo, hermanos. Este es un ejemplo cuestionado. Está en Hebreos 11, versículo 17, que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su hijo unigénito. Acá lo pone en español inclusive. Acá aparece la palabra monógenes. ¿A quién ofreció a Abraham? A su hijo unigénito. Y ahí sale el pastor trinitario y dice, ahí ven ustedes que monógenes no significa único engendrado, porque Abraham tenía otro hijo. Hermanos, estamos a merced de lobos rapaces. O sea que yo sé mejor que Pablo que Isaac no era unigénito. Yo sé mejor que Pablo, porque yo estudié griego, y sé mejor que Pablo que Isaac no era unigénito. Está mal traducido, o está mal escrito, o fue una alegoría. Lo dice Génesis 22 también. Dice, toma ahora tu hijo, tu único. Ahí es la misma palabra. No es la misma palabra en hebreo, obviamente es otra palabra, pero tiene el mismo significado. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Vamos a ver, y aunque yo no debería ponerme a discutir jamás con lo que la Biblia dice, si la Biblia dice que Isaac era unigénito de Abraham, yo tengo que aceptarlo, pero vamos a tomar el cuestionamiento y vamos a tratar de dar una explicación, como dicen, ¿no? Con peras y manzanas de por qué Isaac era unigénito de Abraham, ¿sí? Lo hablamos hace un ratito cuando estábamos hablando de justificación por fe y justificación por obras, de que Isaac era el hijo de la promesa y que Ismael era el hijo de las obras, ¿sí? Era el hijo de la esclava, de la sierva. Y vamos a ver que cuando Pablo dice el hijo de la sierva, no dice el hijo de la sierva porque sí. Dice el hijo de la sierva porque el mismo autor del Génesis lo llama así, el hijo de la sierva. El mismo Dios, a través de su ángel, lo llama hijo de la sierva. Vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué Isaac era unigénito de Abraham. Este es el caso de Abraham, muy cuestionado. Si vamos a Génesis 21, del 2 al 5, dice, Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. Qué tremendo, hermanos, ¿no? ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años. ¿Cuántos años esperó y esperó con la paciencia, ¿no? Para que se cumpliera la promesa, y nosotros no confiamos y no esperamos como él esperaba. Pero hablando en símbolos, hablando en lo que significa, ¿qué significa el nombre Abraham? Padre de muchedumbres, padre de naciones. ¿Qué significarán los 100 años de Abraham? Un anciano de días, hermanos. Un anciano de años, con pelo blanco. ¿A quién representa Abraham, mis hermanos? A Dios el Padre. No hay ninguna duda de que Abraham representa al Padre Celestial. Esto es importante porque tenemos que ver a quién representa Isaac. Génesis 21, todos estos textos que puse ahí están en orden cronológico,
para que entendamos el tema del unigénito. Génesis 21, 12 y 13 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. ¿Qué era lo que no le tenía que parecer grave? Lo que le dijo Sara, que la echara de la casa porque él no iba a heredar juntamente con su hijo, ¿sí? No te parezca grave, o sea, Dios le dijo, oye la voz de tu esposa en esto. Entonces dice, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también, ¿cómo dice ahí? El hijo de la sierva, haré una nación porque es tu simiente. No estamos negando de que sea la simiente de Abraham. Era hijo de Abraham. Pero es llamado el hijo de la sierva. No era el hijo de la promesa. Así que, ¿qué hizo Abraham? Expulsó a Agar y a Ismael. Y ellos se fueron y formaron una gran nación. Pero fíjense en el capítulo 22, versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, tu unigénito, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Tenía otro hijo en la casa Abraham cuando Dios le pide esto? No tenía otro hijo. Era su hijo unigénito, no solamente porque Ismael ya no estaba, sino su esposa, con quien eran una sola carne. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, hermanos, para los que no entiendan de qué se trata el matrimonio, analizando el caso de Abraham. ¿Qué dice Génesis 2, 24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. ¿Cuántas esposas podía tomar el hombre? Una sola. ¿Cuántos maridos podía tener la mujer? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y Jesús lo deja más claro todavía en el Evangelio, en Mateo 19, 5 y 6. Dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos. ¿De cuánto es el matrimonio? De dos, no de tres. Agar no era parte de ese matrimonio que Dios había juntado. Ese hijo no era el hijo unigénito, ni primogénito de Abraham. Entonces dice, los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Qué iba a pasar si Agar se quedaba en esa casa? El hombre iba a separar lo que Dios había unido. O sea que vemos, hermanos, que según la definición bíblica, Isaac era el hijo unigénito de Abraham. Y de hecho, como Ismael fue expulsado, cuando Abraham tuvo que entregar a Isaac, estaba entregando todo lo que tenía. No tenía otro hijo, ¿sí? Y quiero citar un caso más en la siguiente diapositiva para dejar claro este tema, que es el caso de José. Todos conocen la historia de José. Jacob tenía 12 hijos, según dice la Biblia. Pero ¿quién fue el preferido? José. ¿José fue el primero en nacer? ¿Era el primogénito según el orden de nacimiento? No, estaban Simeón, Rubén, Simeón, Leví, Judá, en ese orden. Rubén no porque hizo esto, el otro porque mataron gente, y así estaban todos. Judá quedó, creo, como el primogénito, según la carne, según los hombres. Pero en el corazón de Jacob, ¿quién era el preferido? José. ¿Cuántas esposas había tenido Jacob? Tuvo 2 esposas, Raquel y Lea, que ustedes lo ven ahí abajo, y tuvo 2 siervas con las que tuvo hijos, Bila y Silpa, que eran las siervas de Raquel y de Lea. Pero José era el hijo primogénito de la mujer que él amaba. 2 personas, ¿sí? Aquí está diciendo cosas que, bueno, son antibíblicas, porque el Mesías vendría del primogénito y vino la tribu de Judá. Entonces, pero son cosas menores. Lo importante es lo que habla acerca de Dios, porque él cree en un Dios engendrado. Y lo que vimos en la Biblia es que Jehová no conocía a ninguno. Está adorando un ídolo. Ese es el tema más importante.
Y fue, aunque no fue con la carne el primogénito, Dios cumplió la primogenitura en José, o la cumplió en Judá, que fue y se acostó con su nuera. Por medio de José salvó una nación, hermanos. José. Es claro que la cumplió Judá, aparte de los pecados de Judá, porque el Mesías vendría del primogénito y vino de la tribu de Judá, la tribu de David. Fue el primogénito ante los ojos de Dios de Jacob, de él y su esposa a la que él amaba. Entonces, en la siguiente diapositiva quiero mostrar, hermanos, que Abraham e Isaac son el símbolo perfecto del Padre y el Hijo. A ver, vamos de vuelta. No son el símbolo perfecto del Padre y el Hijo, porque Jehová es claro, no conoce a ninguno. Entonces, cuando anunció la venida del Mesías, como lo vimos repetidamente y como lo dice Jehová mismo, no solamente por medio de Isaías, lo dice el Cántico Moisés, con él no hay dioses. Vamos a ver, Isaías 44, versículo 6 en adelante. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es Jehová? El Redentor de Israel, Jehová de los ejércitos. Yo, una persona singular, soy el primero, y yo soy el posterior, y fuera de mí no hay Dios. Hay una persona engendrada por Jehová que fuera Dios. No existe, es un verso. Hay una persona engendrada por Jehová que hubiera sido el verbo, el creador. No existe, es un verso. Y versículo 8 nos dice, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el Dios Hijo engendrado? No lo conoce Jehová, no existe, es un verso. Es paganismo puro. Es un ídolo. Y este hermano está defendiendo a un ídolo. Y no se preocupa de alimentarse toda palabra sale de boca de Jehová. No busca entender cuál es la verdad, como Dios nos indicó que debemos hacerlo. Está adorando un ídolo. Al ídolo creado en el Concilio de Nicea y reflejado por San Jerónimo en el Nuevo Testamento. El único engendrado, como dice el credo de Nicea. Y bueno, eso es lo que defiende nuestro hermano y está totalmente equivocado. Y no podemos comparar a Abraham con Dios, porque Dios no tiene un hijo, en cambio él sí lo compara. Nadie se atreva a cuestionar la palabra unigénito que aparece en la carta a los hebreos, ni que aparece en los evangelios, porque esa palabra está bien escrita. Así como Isaac tuvo que llevar la leña, Cristo llevó la cruz. Así como Isaac se entregó voluntariamente. ¿Cuántos leyeron dones espirituales esta semana? ¿Luchó Jesús para que lo ataran en la cruz? ¿Cuántos leyeron la historia de Isaac en Patriarcas y Profetas? ¿Luchó Isaac? ¿Era más fuerte Isaac que Abraham? ¿Se lo podría haber sacado de encima? Era un joven, tenía fuerza. Su padre estaba incluso debilitado por la tristeza. Pero Isaac se entregó voluntariamente sabiendo que era la voluntad del Padre. Entonces, Abraham e Isaac, Abraham representa al Padre, Isaac representa al Hijo unigénito del Padre. Lo tenemos bien claro ahí. Quiero citar un texto más bíblico. Hay un par de textos más, perdón, hay un par de textos más en realidad, voy a tratar de apurar el paso, pero quiero citar un texto bíblico del Antiguo Testamento que usa la palabra unigénito. La palabra unigénito no aparece muchas veces en la Biblia, aparece una vez en el Antiguo Testamento y está en Zacarías 12:10. ¿Será que tiene relación con Cristo? Fíjense lo que dice. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién se referirá con eso, que me mirarán a mí al que traspasaron? ¿Hay lugar a dudas o interpretación? ¿Sí? No hay lugar. Dice, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Hermanos, el dolor de perder a un unigénito
es terrible. Ese dolor que atravesó el padre al entregar a su hijo, lo van a experimentar todos aquellos que hayan rechazado ese sacrificio. El dolor y la desesperación y la tristeza, por eso dice la Biblia que cuando Cristo venga por segunda vez, lo van a ver venir aún los que le traspasaron, lo dice así con esas mismas palabras, y las naciones harán, ¿qué cosa? Lamentación por él. La lamentación va a ser tan grande como la de aquel que pierde a un hijo unigénito. Tremendo, ¿sí? Vamos a ir al texto definitivo, hermanos, que está en la carta a los Hebreos, en la siguiente diapositiva, Hebreos capítulo 1. Este texto ya no es la palabra unigénito. Acá ya no podemos venir con cuentos griegos ni cuentos chinos. No es la palabra unigénito, pero aparece una palabra también que tiene que ver con el engendramiento de Cristo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice el apóstol Pablo que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense de vuelta, creo en Isaías, por quien asimismo hizo el universo. Pero Jehová no tenía un hijo. Con él no había otra persona fuera Dios. ¿Quién es el creador? Jehová. No tenía un hijo. ¿Esto qué es? Paganismo, paganismo niceno, reflejado en Hebreos 1, 1 al 3 por San Jerónimo de Estridón, alguien que había llegado a conocer las profundidades de Satanás y era un asesino, estaba asesinando, el pueblo conocía la verdad, el pueblo conocía a su Dios. Y en esto cree nuestro hermano, arrianismo puro. Es un Dios Hijo, engendrado del Dios Padre como Dios, que es el creador, cree en el verbo de Platón, cree en la imagen de Satanás, cree en el anticristo, y está adorando al anticristo, a la imagen de Satanás, no al verdadero Jesús. No conoce al verdadero Jesús. Dios nos habló por los profetas en la antigüedad y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien el Padre lo constituye heredero de todo, y también es por medio de quien creó todas las cosas. Nosotros tenemos unas imágenes ahí de la creación. ¿Cómo fue la creación? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. ¿Quién hablaba con quién? El Padre hablaba con el Hijo. Ya vimos claramente en la palabra de Dios que Jehová, como se lo reveló a Moisés, y está escrito en el libro de Job, hablaba con los ángeles no caídos y con los otros hijos que tiene, que estaban contemplando la obra de la creación. Y la palabra de Dios es muy clara. En ningún lado dice que Jehová hablara con un hijo que nos creó. Es un verso católico, arriano y trinitario. Pero es el verso del creó en Nicea, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Cuántas personas crearon? 2 personas. Y una salió del costado de la otra, una fue engendrada de la otra. Hermanos, yo podría pasarme mucho rato contándoles las objeciones que escucho sobre estos temas. Entonces yo explico, ¿no?, de que Eva fue engendrada de Adán, ¿no? Entonces me dicen, pero entonces estás diciendo que Eva no fue creada. Y yo me quedo, digo, creo que no se está entendiendo lo que estoy diciendo. Evidentemente Adán y Eva fueron creados los dos, pero Eva en relación con Adán fue engendrada de Adán, es decir, salió de adentro de Adán. Es como que yo le dijera, mira, mi hijo fue engendrado por mí, pero en relación con Dios fue creado por Dios. Pero el que no lo quiere ver, hermano, le va a buscar la vuelta. Entonces acá tenemos a Adán y a Eva, ¿sí?, que fueron hechos a imagen de Dios, y Adán y Eva representan a esas 2 personas, ¿no? Así que por medio de Cristo Dios creó todas las cosas, y el siguiente texto, hermanos, fíjense cómo se menciona. Dice, esto es Hebreos 1, 5 y 6. Esto está en etapas. Cuando va a hablar acerca de Cristo y diferenciarlo de todos sus otros hijos, ¿cuántos hijos tiene Dios? Millares de millares que le adoran. Muchos de ellos han venido a esta tierra y se han aparecido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía que habían ángeles,
pero no querían aceptar que Dios tuviera un hijo. Y Pablo tiene que explicar que el hijo no es como un ángel, es diferente a los ángeles. Dios no dio un ángel para salvación del hombre, dio un hijo engendrado. Entonces dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios en algún momento en la eternidad pasada le dijo a su hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Dios... Este es un verso total. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el autor de Hebreos es citar las palabras de David y las que Dios le dijo a David. Entonces, vamos a ver de dónde están estas palabras. Dios no le dijo a un hijo, yo te engendré hoy. Es un verso. Entonces, es una profecía de David. Entonces, vamos a ver las palabras de dónde las saca el autor de Hebreos. Entonces, Hebreos 1. Y es triste escuchar a este hermano, pero bueno, es lo que hay. Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Entonces acá el autor de Hebreos está citando dos cosas. Y las dos tienen que ver con David. La primera es cuando David, siendo profeta, anuncia que Jehová engendraría a su hijo. Entonces vamos a ver primero la segunda parte. Y yo seré el padre y él será mi hijo. Que está en 2 Samuel 7:14, cuando Dios le dice a David que él engendraría al hijo de David, después que él muriera. 2 Samuel 7:2, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, o sea, cuando hayas muerto, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. O sea, el verdadero templo, el templo del nuevo pacto, lo edificaría ¿quién? El Mesías. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Entonces, ¿a quién le dijo Jehová que él levantaría el Mesías después de que David hubiera muerto? A David. Y después le dice que él lo va a guiar, lo va a corregir, lo va a perfeccionar. Ahora, pero vamos un poquito atrás. Y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Es una profecía, futuro. Todavía no estaba el Mesías. No lo había engendrado Jehová. Está hablando de quién? De Jesucristo, hombre, el hijo de David. Entonces, y después Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Que esto lo escribió David en un salmo, Salmo David, anunciando justamente lo que Dios le había dicho, porque escribió en los salmos, siendo profeta, lo que pasaría con el Mesías. Salmo 2:6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Porque ¿quién engendraría el Mesías? Como Dios le dijo a David, él lo engendraría, con la carne de David. Pídeme y te daré por herencia en las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y estas son las palabras que tomó Satanás para engañar a Jesucristo hombre. Pero esta profecía habla de quién? Del Mesías al quien Jehová engendraría como ser renuevo humano con la carne de David. Entonces, ¿qué está haciendo este hermano? Está diciendo, como él dijo, está vendiendo un buzón, como se dice acá en Argentina. Está diciendo un verso, porque Dios no le dijo a un hijo eterno, yo te engendré hoy. Es un verso, es una profecía de lo que pasaría con el Mesías. Pero está mintiendo. Ahora, si lo hace conscientemente o no, no lo sabemos, pero lo que se dice lo es la dijo mentira. una vez, pero no bastó con esa vez. Dios tuvo que decirlo nuevamente. ¿Cuándo lo tuvo que decir nuevamente? Porque dice, y otra vez lo tuvo que decir. Yo seré a él padre y él me será mi hijo. ¿Cuándo fue esa otra vez que Dios tuvo que aclarar? No, antes. Dios tuvo que aclarar otra vez en el cielo, este
es mi hijo, este es mi hijo. Cuando Satanás se rebeló, cuando Satanás cuestionó la autoridad pensando que él era un ángel igual que él. Es más, que él era un mejor ángel que Cristo incluso. Acá esto, o está usando lo que dice Historia de la Redención, tomada por Jaime White, de John Milton, un pagano, digamos, con nombre cristiano que y es escribir de la lucha de Satanás en busca de la libertad. Por Elena White, es que los que engañarían al pueblo usarían sus escritos para hacer doctrina. Y acá está verseando, es un verso lo que dice. Porque el que dijo, yo seré el padre y era mi hijo, fue Jehová que se lo dijo a David, recién lo vimos. Y David después escribió una profecía diciendo que su hijo sería hijo de quién. ¿Quién lo engendraría? Dios lo engendraría. Y eso se cumplió. Pero lo que está diciendo nuestro hermano es un verso. ¿No? Le está vendiendo a los que escuchan este video un buzón, como decimos en Argentina. No está diciendo la verdad. Pero si él cree que es la verdad o no, no sabemos, pero la Biblia es clara. Lo que está diciendo no tiene nada que ver con la Biblia. Es un verso inventado por él. Y Dios tuvo que llamar a todos los ángeles y decir, este es mi hijo. Tuvo que hablar del papel que ocupaba su hijo. Y otra vez tuvo que hablar. ¿Cuándo tuvo que hablar otra vez? Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Ahora le habla a los ángeles. Adórenle todos los ángeles. Ahora Cristo no está acá al lado para decir, este es mi hijo. Antes se lo dijo a Cristo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, los días de la eternidad. Después cuando los ángeles se revelan, le dice a los ángeles, este es mi hijo, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y cuando introduce al primogénito en el mundo, ya el hijo no está aquí. Ahora le dice a los ángeles. Fíjense que es un verso lo que está diciendo. Y no veo que se ponga colorado, ¿no? Porque el que dijo yo seré el padre y él será mi hijo, es Jehová que se lo dijo a David. Después David, siendo profeta, escribió en el Salmo lo que Dios había dicho, que él engendraría al Mesías. Y el autor de Hebreos, en Hebreos 1, 5 y 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Por qué es el primogénito? Porque es primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a ver, hay mucho verso y hay una negación a alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Jehová, porque lo que está predicando es una mentira. Si lo sabe o no lo sabe, no sabemos, pero lo que es claro, cuando uno pone los claros y categóricos, así dice Jehová, delante de lo que está diciendo él, es que está predicando una mentira. Si cree la mentira, no lo sabemos. Si no la cree, es un tema muy delicado, pues sería un engañador, consciente. Pero no sabemos, no podemos juzgar, nosotros no tenemos que juzgar, simplemente analizamos lo que dice y vemos los frutos. Y lo que está diciendo es una clara mentira. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ese niño que está ahí sigue siendo mi hijo. Entonces, hermanos, ahí no usa la palabra monógenes. Ahí directamente dice que fue engendrado. Fue engendrado. Entonces ya no podemos decir, no, esa palabra monógenes significa único, no. Ahí dice que fue engendrado. ¿Quién fue engendrado? El Mesías, no un Dios hijo. No Apolo. Jehová el Meseo que engendró a Apolo. Él está adorando a Apolo, pero es el ángel del abismo, es el falso Jesús, el anticristo. Y cuando introduce al primogénito en el mundo, como dice la palabra de Dios, ¿quién es el primogénito? El Dios fuerte, el Padre eterno, hecho hombre. Como dice Isaías 43, vos que clama el cielo, preparar camino a Jehová. Entonces, ¿por qué lo adoraron los ángeles de Dios al Mesías? Porque es Jehová, no por su naturaleza, que es un concepto pagano.
porque Jesús era 100% hombre, era inferior a los ángeles, y los ángeles que en naturaleza eran superiores que él lo adoraron. ¿Por qué? Porque era Jehová, porque ese es su nombre, porque era el que los creó, el Padre de ellos, el Dios fuerte, el Padre eterno, que se había hecho hombre para redimirnos. Por eso lo adoraron, no porque fuera un Dios Hijo eterno. Y hay que decirlo, porque lo que está predicando este hermano es mentira, no es verdad. Es una cita del Salmo capítulo 2. Y el Salmo capítulo 2 dice que Dios publicó un decreto para proclamar esto. Y mucha gente dice, no, eso no es real, eso simplemente fue un decreto. Y yo me quedo pensando, con más razón lo tengo que creer, porque si Dios lo escribió en un decreto es porque se ponía en duda, es porque era cuestionado. Hermanos, quiero compartir algunas citas del Espíritu y Profecía. Son solamente 3, donde la sierva del Señor habla acerca de este tema. Si ustedes ven la cita, van a ver una captura de la review de estas señales de los tiempos de 1895, y lo que ven abajo, ¿qué son? Links. Está la revista en PDF original en inglés y está la página oficial de los escritos de Elena G. White donde corroborar la cita. O sea que no es solamente la revista, también está en las páginas oficiales la cita. Dice la sierva del Señor, se hizo una ofrenda completa porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí está citando, ¿no? De Juan 3:16. No un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre. No por creación, no por redención o por adopción, sino engendrado. Y yo lo puse ahí la captura bien grande, ¿sí? Que dice, Asom Bigoten, hijo engendrado. Eso lo escribió Elena G. White. Eso se creía en el año 1895, ¿sí? Y con todo el brillo de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, corporalmente. Entonces, fíjense, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. Otro Dios. ¿Qué pasaba? ¿Elena de White había arreglado su lámpara? No, porque no se había alimentado de toda palabra salvo que Jehová. Estos eran los errores que Dios le dijo que habían heredado de los paganos y los papistas, que existía un Dios hijo que era Dios. ¿Está lo escrito en el Juárez? Sí, hay muchas cosas así similares en lo escrito en el Juárez, empezando por Historia de la Redención y siguiendo por todos sus escritos. Pero en la ley del testimonio, si no confieren conforme a esto, como Jehová lo dijo, es porque no les ha amanecido. ¿Le había amanecido Elena de White? No, evidentemente no. ¿Era profeta de Dios? Sí, porque era mensajera de Dios. Pero lo que ella creía no es lo que Dios le había mostrado, porque Dios la mandó a ella, como a nosotros, a estudiar la Biblia para conocer cuál es la verdad. Y después ya cuando se dio cuenta que estaba llena de errores sus escritos, como vimos las instrucciones que Dios le dio y nos dio a nosotros por medio de ella, nos dijo que no usáramos sus escritos para hacer doctrina. Porque muchos de esos contienen cosas que son totalmente antibíblicas. Y no hay uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina, no hay otro Dios. Porque ese es el concepto del que creó Nicea. Ella creía primero en la Trinidad, después creía como Jaime White, que era el teólogo de la casa, en un concepto arriano, que acá está reflejado plenamente. Un Dios hijo, igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina, el Verbo. Y ella en sus escritos usó Juan 1, 1 al 3, y Hebreos 1, 1 al 3, y Juan 1, 14. ¿Por qué? Porque no había arreglado sus lámparas. Y usó todos esos textos que contienen las palabras sabias de Roma como si fueran inspiradas por Dios. En sus escritos aparecen todos esos textos usados, pero no son mensajes de Dios. Es lo que nuestros pioneros pensaban, es lo que Elena de White pensaba, pero es contrario a la ley del testimonio de los profetas. Y como Dios nos dijo claramente, el objetivo de él no era darnos doctrina por medio de Elena de White, porque si no, tendría que haberla inspirado a ella a conocer cuál es la verdad,
y ella hubiera hecho la reforma y nosotros no teníamos que hacer una reforma ni estudiar nuestras Biblias. Pero nosotros, como Dios lo anunció, incluso antes por medio de Jesús, tendríamos que arreglar nuestras lámparas, cada uno individualmente, para conocer cuál es la verdad. Y esto no es verdad, es mentira, es contrario a la ley y el testimonio de los profetas. Entonces vemos la cita, hermanos, que creía Elena G. de White. Lo que pasa es que Elena G. de White no sabía griego. Ya era profeta del Señor, hermano. Era profeta del Señor. Ustedes elijan qué quieren seguir. Si él... Fíjense que dice, era profeta del Señor. Esto fue inspirado por el Señor. Cuidado, a la ley y al testimonio. Y Dios nos dijo claramente que los que engañarían al pueblo usarían los escritos de la Juárez para hacer doctrina. Ella misma lo escribió. Lo usarían por un propósito para el cual no fueron dados. Y eso es lo que está haciendo nuestro hermano. Es triste verlo. Pero es un ejemplo muy claro de alguien que no está siguiendo las instrucciones que Dios nos dio por medio de la Juárez respecto a sus testimonios y que no está alimentándose toda palabra que sale de la boca de Jehová. Está engañado. No puedo decir otra cosa que eso, que lo que predica es mentira y está engañado. No conocemos el corazón. No conocemos si lo hace a propósito, es un engañador, a su sueldo o cualquier otra barbaridad que se pueda decir. No, simplemente un hermano que está equivocado. Y lo que está predicando es mentira. El Espíritu de Cristo que obró en su iglesia o la sabiduría humana. ¿Sí? Vamos a la siguiente cita. También ustedes van a ver allí, Review and Herald, en este caso también es de 1895, pero es un artículo totalmente distinto. Y fíjense cómo dice la sierva del Señor. El Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito engendrado, y agrega más, arrancado de su seno, al que fue hecho en la imagen expresa de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. ¿Cuándo era engendrado? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo, porque envió a su Hijo engendrado y lo envió a la tierra. ¿Sí? Fíjense, al Hijo engendrado, que Jehová dice que no tiene y que no conoce. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple, este hermano, lo que Dios le mostró en el juez, que se usarían los textos corruptos por los sabios de Roma para engañarnos y se ocultarían los claros y categóricos, así dice Jehová, que niegan lo que se enseña. Y es un triste ejemplo ver a este hermano predicando esta cosa, ¿no? Y usando los testimonios de Jehová, ocultando los claros categóricos, así dice Jehová, y distorsionando justamente lo que dice la palabra de Dios, porque Jehová le dijo a David que él iba a engendrar a su hijo. Y después David, siendo profeta, escribió lo que Dios le diría al Mesías. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, cuando lo engendrara. Pero bueno, lo que predica este hermano no es la verdad y está haciendo exactamente lo que Dios dijo que harían los que engañaran al pueblo. Probablemente está engañado, pero lo que predica no es la verdad y eso es muy claro. Ahí aparece también la expresión en inglés, only begotten son, único hijo engendrado. Elena G. White lo dice claramente, de que fue arrancado del seno del Padre. ¿De dónde fue tomada Eva? Del seno de Abraham, de Adán, perdón. Del seno de Adán fue tomada de su costado. Última cita. Esta última cita es doble, viene con premio, con bonus track. ¿Sí? Dice, el Espíritu Santo, esta también es de la Review and Herald, pero de 1906. ¿Cuándo murió Elena G. White? En 1915. Esto no es de que cuando comenzó su ministerio, como ella venía de una religión de acá y de allá. No, no, no. Poco tiempo antes de morir. Dice, el Espíritu Santo que procede del único Hijo engendrado de Dios, une a la gente humano, cuerpo, alma y espíritu, a la naturaleza perfecta, divino-humana de Cristo. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del unigénito Hijo engendrado de Dios, ¿sí? Así lo llama la sierva del Señor. Entonces vemos, hermanos,
en cada una de estas citas que la palabra está correcta. Cuando la Biblia dice unigénito, significa único engendrado. Claro, cuando leemos en griego la palabra, quiere decir unigénito, está claro. Pero aquí se habla de la naturaleza perfecta, divina, humana de Cristo. Y esto es un verso, aunque esté escrito en los testimonios de Jehová. Porque como vimos, el autor de Hebreos dice claramente que Jesús fue hecho inferior a los ángeles, menor que los ángeles. Entonces, si Jesús era divino humano, como es un dogma romano de la Iglesia de Roma, que era 100% Dios y 100% hombre, entonces hubiera sido infinitamente superior a los ángeles. Entonces, la única forma de no ser engañados es seguir las instrucciones que Dios nos dio. Usar los testimonios de Jehová para lo que fueron enviados, no para ser doctrina, pues están llenos de errores. Y es evidente que está lleno de errores. Y buscar la perfecta cadena de verdades en las que Dios revela la verdad sobre cada tema en su palabra, empezando por el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo que se aparta de lo que Dios reveló, obviamente no fue inspirado por Dios, son las palabras de los sabios de Roma, que cambiaron las palabras de esta Biblia, siguen cambiando, las siguen corrompiendo. El Espíritu de Cristo obró en nuestra iglesia para confirmar lo que la palabra decía. La última diapositiva, hermanos, muestra la importancia. Fíjense lo que dice: el Espíritu de Cristo obró en nuestra iglesia para confirmar. O sea, está diciendo, lo que está en los escritos de la Jehová es la verdad. Y es confirmado por el Espíritu de Cristo que actúa en nuestra iglesia. Y es mentira. Porque Jesús fue claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y todo lo que se aparta de eso no es verdad. Y lo que está ahí es mentira, no es verdad. Aunque esté en los testimonios de la Jehová, es mentira. Es contrario a la ley y al testimonio de los profetas. Y lo que él predica es mentira. Está predicando al Cristo niceno, que es la imagen del ángel del abismo. Es el que llevó a los que lo aceptaron a conocer las profundidades de Satanás y convertirse en asesinos de sus hermanos. Ese es el problema. Nosotros tenemos que adorar, conocer y adorar al Dios verdadero, porque esa es la misión del pueblo adventista. Tenemos que predicar al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien él envió, al verdadero Jesús, al santo, al verdadero Jesús, no al engañador ni al testigo falso. De este tema. Nunca dejemos de predicar de este tema. En el saludo que mandé allá a la campaña que se está haciendo en Carolina del Norte mencionaba, nunca dejemos de hablar de este tema. Los sábados hagamos literatura, compartamos este tema, porque este tema habla del amor de Dios. Y parafraseando lo que dice la sierva del Señor, Dios ha derramado todo el cielo en un solo don. ¿Sí? Prediquemos este mensaje, aferrémonos a esta promesa, que Dios nos dé sabiduría también para discernir los engaños de Satanás, que a veces son sutiles, a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Pero Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado el espíritu de profecía también para que podamos velar y orar. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Nos dio el espíritu de profecía para hacer doctrina? No. Vamos a repasar lo que estuvimos viendo recién. Lo que Dios nos dijo por medio de Jehová, que en sus escritos no hay una luz adicional a la luz de la Biblia, una revelación adicional a la revelación de la Biblia, y que tenemos que usar la Biblia sola. Pero, ¿qué nos dijo? Una obra de engaño. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana Huay y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Presenta erróneamente y aplica mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios con el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo, pero aquellos que los toman en partes, simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñen,
pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. ¿Y cuál es la verdad? Como dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La suma de la palabra de Jehová es la verdad. Los que defienden el error dirán, el Señor dice, como acabamos de escuchar, cuando el Señor no ha hablado, testifica una falsedad y no la verdad. Porque Dios nos habló por medio de la Juárez para darnos doctrina. Y en un próximo estudio, vamos a analizar justamente lo que Dios nos dijo que pasó con los testimonios de Juárez. Vamos a ver los errores que tiene. Y como él ya nos dijo, Satanás ocultaría las partes de la Biblia que echaría a perder sus planes. Y sus siervos harían lo mismo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Alimentarnos de toda palabra sale de la boca de Jehová para no ser engañados. Y solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, que hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Y en nuestra iglesia hay dos grupos que adoran a Satanás bajo su disfraz cristiano: los trinitarios y los arrianos. La tesis, la oficial, el credo adventista, la Trinidad, y la antítesis, donde hay muchos lobos vestidos de ovejas que la llevan adelante. Porque eso es lo que hacen los lobos, se reparten en dos grupos, tesis y antítesis, para hacer que el pueblo se polarice en dos grupos, y ambos predican la mentira. Ninguno predica la verdad. Y lamentablemente, eso es lo que podemos ver que está ocurriendo en nuestra iglesia. Bueno, vamos a terminar este estudio y, por supuesto, deseamos que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad a todos ustedes.